que ser papá es fuerte. Y de 2 varones. O sea, cuando Dios te da un varón, confía en ti. Cuando te da 2, recontra confía en ti. Cuando un hijo se da cuenta que solo lo regañan, y no lo valoran, entonces ese hijo se comienza a cerrar y comienza una rebeldía interna. Entonces, ¿para qué me voy a esforzar si solo ven lo malo en mí? Yo siempre pedía mucha explicación para todo. El hijo que te da más problemas es el que más se parece a ti. Ahí va, hagamos la pregunta. Sí, hagámoslo. ¿Quién se parece más a Dari y quién se parece más a mami? Creo que si les preguntas a ellos, no lo van a responder. No, dilo. Creo que Ahí vamos. No, tranquilos. la verdad. Y entonces, cara a cara. Hola, soy el pastor Miguel Arrasla y bienvenidos a un nuevo episodio de Cara a Cara. Hoy vamos a hablar de criando hijos con temperamentos diferentes. Y la persona que es una autoridad en el tema es mi esposa. Creo que en pedagogía infantil no hay nadie más que se le acerque en cuanto al entendimiento y comportamiento infantil, porque mi esposa fue una lectora muy asidua de cuánto libro había sobre criando hijos. Yo siempre la veía caminando en la casa con un libro debajo del brazo sobre hijos con voluntad firme de Jake Dobson, El poder de la oración de una madre, en fin, y siempre ella ha estado, para mí es una de las personas más calificadas para hablar de este tema. Así que hoy supuestamente nos vamos a autoentrevistar y quiero que ella nos cuente cuáles son esos principios, esos tips. Ella siempre me decía a mí, no corrijas a Miguel Esteban de la misma manera que corrijas a Samuel José, no corrijas a Samuel José de la misma manera que corrijas a Esteban. Y entonces ella tiene ese dicho, me lo dijo como por 17 años. Así que, ¿por qué no puedo corregir a Samuel de la misma manera que corrijo a Esteban si son mis hijos? hola Miguel Esteban. Hola, Ma, hola, Dari. Hola Sami. Mucho gusto. Mucho gusto. Qué alegría que estemos en este podcast. Bueno, gracias por decir que soy la que más sé. Yo no creo que sea la persona que más sé. Lo que sí sé es que... Nada sé. No, lo que sí sé es que leí muchos libros, eso sí es verdad. O sea, me preparé para ser mamá porque como que uno cree que tiene el hijo y ya. O sea, leí muchísimo y leí muchísimo acerca de los diferentes temperamentos. Porque una de las cosas que a mí me frustraba en la vida es que yo no sé, como que tendían a meterlo a uno en el mismo costal, como que si su hermanito, si su primito, como que todo el mundo es igual y todo el mundo es completamente diferente. Entonces yo no quería encasillar a mis hijos a ser exactamente iguales, porque aunque son hijos de la misma mamá y el mismo papá, tienen características completamente diferentes. Entonces a la pregunta, ¿por qué no se puede corregir a un hijo igual que al otro? Porque ningún hijo es exactamente igual que el otro. Hay principios que podemos aplicar de la palabra de Dios y principios de la vida que podemos aplicar, pero tengo que aprender a descubrir y fue algo que yo me propuse. Ya a estas alturas de la vida uno no sabe si lo hizo tan bien o tan mal, porque tiene a los hijos así como mirándolo a uno, pero de verdad que sí nos esforzamos en aprender a conocer los temperamentos de cada uno. Entonces, lo primero que hay que saber es que todo ser humano o la psicología descubrió 4 temperamentos básicos, pero después se dieron cuenta que nadie tenía un solo temperamento, sino que era una combinación. Entonces, de esos 4 nacieron 12 y se combinaron entre sí y nacieron 12 donde algunos cargamos con ciertas características y ciertas particularidades de un temperamento y de otro, entendiendo también que ningún temperamento es perfecto. Que Pero todos respóndeme la pregunta, ¿por qué si yo corrijo a Esteban de una manera y lo corrija de él, no le sirve si le sirvió a él? porque son diferentes. Por los Eso temperamentos. estoy diciendo todo eso, por los De temperamentos. todas maneras, Dari está preguntando no porque no sepa, sino en pos de la conversación. Y en pos de la Porque conversación porque con 25 años yo creo que ya y se ha tenido que dar estoy cuenta. dando toda esta explicación de los temperamentos porque los papás creen que
a los hijos se corrigen todos exactamente igual, pero ustedes no me dejan mentir que sus necesidades son completamente diferentes de temperamento. O sea, por ejemplo, el lenguaje, primero el temperamento de Miguel Esteban. Miguel Esteban tiene un temperamento sanguíneo. Ese sí que es bastante sanguíneo. Vuelvo y repito, ningún temperamento es perfecto, todos los temperamentos tienen fortalezas Y y todos debilidades. los temperamentos tienen debilidades. Samuel José es más melancólico, flemático. ¿Y yo soy sanguíneo qué? Y tú eres sanguíneo colérico. Mierda. Sancol. Por eso ¿no? tiene- Ah, por los problemas del colon. No, No. no, Sí. no tiene nada que ver con eso. Entonces, No, pues yo creo que sí, ¿no? no, Algo tiene que no, ver. o sea, Y tú eres tiene, flemático, tú, la flema. Pura gripa. Sí. esta es mi familia, esto es lo que hay, ¿me Lo entiendes? que pasa Esto es lo que que hay. sí, una de las cosas que nos hicieron en REMA antes de graduarnos, haciendo un estudio, un personality profile. Y en ese personality ¿Cómo? profile, ¿Cómo? personality profile, Ah, ya. ¿cómo se llama eso en español? Un Perfil. test de Perfil de- personalidad. Perfil de o- Sí, un test de personalidad. personalidad. De sí. personalidad. Y nos hicieron varios estudios. Para mí el más completo lo tiene REMA. Y ahí como que no teníamos hijos, nos autodescubrimos nuestras inclinaciones y en el proceso que tú vas creciendo en el Señor te vas dando cuenta de las fortalezas y debilidades que tú tienes. Ahora, las circunstancias en las cuales nació Esteban y Samuel José fueron diferentes. Esteban nació como el primogénito de la casa, ¿verdad? Nació donde no teníamos tanta presión. Sammy nace cuando tenemos mucha presión. Entonces, los hijos nacen en diferentes etapas de la vida de los papás y uno tiene que conjugarlas. La presión era porque cuando yo nací la iglesia no estaba. No estaba. La iglesia nace con Sammy. La iglesia nace con Sammy en la casita verde, ¿verdad? Además, cuando él nace en noviembre, a mí me toca irme en abril, mayo, junio a Singapur. Y entonces, él se enferma porque no tenía la ausencia mía. Porque O tenía tenía la más bien la ausencia mía, no tenía la presencia mía. Y entonces lloraba mucho. Entonces, fue una etapa de mucho... Demanda, de de mucha demanda, ¿no? Entonces, yo no tenía que ser condescendiente con su estado de ánimo y condescendiente con él, porque fueron dos contextos diferentes, ¿no? Pero una de las cosas que aprendimos y que creo que el Espíritu Santo nos mostró es a tratar, no solamente tratarlos diferentes, sino a tener días diferentes con cada uno de ellos. Creo que eso Hay muchas cosas que yo cuento que los fines de año nosotros nos íbamos a una finca, hacíamos una bitácora y hacíamos un cara a cara de las cosas que le gustaban a papi y que le gustaban a mami. Yo no sé de quién fue la idea, si de Samuel o Esteban, creo que fue Esteban, que era el mayorcito, como tomó No me acuerdo. una grabadora de cassette. Me acuerdo cuando vivíamos en La Española comenzamos. Sí, eso lo Sí, comenzamos. y comenzamos a entrevistarnos de qué le gusta de papi, qué le gusta de mami. Como era el YouTube de la época. ¿Y qué no les gusta? Por eso, y entonces, en un ambiente de camaradería. Entonces ahí hablábamos y discutíamos los pros y los contras, ¿no? Sammy siempre tenía más cosas malas que decir por el contexto que le tocó vivir y Esteban como que era un poco más... Y por los temperamentos. Exactamente. Ahí vemos, volvemos al mismo punto. Es que hay cosas del temperamento que tienes que entender que vienen dentro de la genética. O sea, hay cosas que ya vienen, así como los ojos, Correcto. así como el color del pelo, se transmite por los genes, temperamentos también. Ahora, el carácter y la formación del carácter es otra cosa y controlar los temperamentos es otra cosa, pero hoy no vamos a hablar de eso, sino hoy Una vamos a cosa es la hablar... paternidad, hay varias cosas, no solamente los temperamentos, sino el lenguaje de amor. Sí, que es... Dos, el hijo que te da más problemas es el que más se parece a ti. Ah. Ahí va, Entonces- hagamos la pregunta. Sí, hagámoslo. ¿Quién se parece más a Ari y quién se parece más a mami? Claro, todo el mundo lo sabe. No, Todo el mundo no lo todo sabe. el mundo. Todo el Bueno, mundo lo sabe. Pregúntale Bueno, a... al principio, No sé. Samuel José era el más chistoso Sí. del grupo. No sé si fue la novia o el matrimonio. No, y cuando se volvió fue a hacer. vivir a Bogotá. A Bogotá. Yo creo que que maduró. cuando vivió en Bogotá solo fue que pero el más chistoso, el más cómico, el que nos hacía reír. No podía ser maloso porque no era así maloso, No. pero el que nos hacía reír. Ahora las papeles cambiaron. Esteban era mucho más serio, más aplomado.
inquieto, eso sí, inquieto, pero ahora Esteban tiene ese temperamento, pero yo podía decir que tienen un poquito, tú tienes la alegría de pronto que yo a veces tengo en ocasiones, pero yo creo que Sammy es el que más Se parece a ti. se parece a mí Obvio. en lo físico y en La lo personalidad. pensativo, en lo Sí. Analítico. analítico. Y Esteban en lo noble, en lo sacrificial, en lo diligente, se parece creo que más a ti. Bueno, pero preguntémosles a los invitados de honor. Preguntémosles a los invitados de honor. ¿Ustedes notaron nuestro esfuerzo por hacerlos sentir diferentes o ustedes sintieron que los criamos igual y que los regañamos? No, para mí fue claro que ustedes intentaron hacerlo completamente diferente. O sea, yo sí me daba cuenta en la forma en la corrección, en cómo nos hablaban. Estuve presente en esas charlas de Ari contigo, donde tú le decías precisamente lo que Ari dijo, no lo corriges exactamente igual, no lo corriges exactamente igual. Entonces sí, indiscutiblemente, sí, nos criaron completamente diferentes digamos, con los mismos principios, los mismos valores, las mismas oportunidades, pero creo que supieron identificar nuestras fortalezas y debilidades. Sí, Sammy. no, yo opino igual, agregando que, como dice ella, fue lo mismo, pero quizá la dosis la daban en un frasco diferente, ¿no? O sea, pero era el mismo medicamento, por decirlo así. La corrección, eso nunca cambió. Yo sí es verdad que me aprovechaba un poquito de eso, de esa situación. ¿Por qué? Sobre todo cuando, o sea, porque digamos que al ellos ser más, o sea, tener un trato diferente conmigo por ser el menor, pues a veces sí me aprovechaba de eso un poquito. Ah, bueno, cuando éramos niños quizás. No, pero y también, ¿sabes cuándo? Cuando mencionaron lo de Bogotá, yo me acuerdo que ese fue un año y medio que todos me decían que sí, porque como me extrañaban, entonces yo... Es ahí un vivo. El no de huérfano. hecho, hay una historia que en ese año que mis papás cuentan de Bogotá y todo, que ustedes estaban de aniversario y tenían su viaje programado. Pero yo, porque como no los veía casi, me les monté en el viaje. Pues, El tema es que yo fui a llevarlos al aeropuerto. Y terminó en el avión a Nueva Y yo York. no Ah, sí, yo tenía me ni acuerdo. papeles ni nada. Y me tocó ir a regresar porque a mi papá se le Yo me abrió como acuerdo, el yo me corazón y pues yo me aproveché de eso, la verdad. Pero más allá de los detalles, sin duda, las correcciones. Cómo mi mamá se acercaba a hablar versus cómo te decía las cosas a ti, porque yo creo que tú eras más fácil de entender, o sea, entendías más claro eso. A mí como que yo siempre pedía mucha explicación para todo. Sí, Y si no, o sea, tenían que convencerme sí. de lo que me estaban diciendo era lo que... Y bueno, muchas veces sí me convencían, ¿no? Pero tú eras como más manipulable en ese aspecto. O sea, a ti como que tú era más fácil, creo que si les preguntas a ellos, no lo van a responder, pero dilo, No, dilo. no, no, dilo, dilo. creo que podrían decir que criarte a ti fue mucho Sí. más fácil, por lo menos Sí, emocionalmente. Yo quiero decir Sí. algo al respecto. Yo, Bueno, ya. no, donde tú hubieras sido el primer hijo, Uy. o sea, Sí, no, sí. el reto hubiera sido Sí, horrible. mucho pero lo mayor. digo, sí, pero Mira, y de hecho fue un tema de discusiones matrimoniales en cómo criarte a ti, porque nos diste lora. digamos que yo los formé a ustedes. más bien. Sí, tú Yo los dejaba a ellos en el Gracias, trabajo. Sammy. Yo los dejaba a ellos en el trabajo y luego me iba al colegio. era más complicado y de hecho tuvimos Barras. muchas discusiones personales privadas con María Paula porque yo quería formarte como quería formar a Esteban, ¿verdad? Y desafiar a Sammy, o sea, meterle la presión a Sammy que le metía a Esteban era difícil porque mamá siempre lo cubría a él. O sea, el escudo de Sammy era mami. Entonces yo sentía que no tenía la influencia y yo quería formarlo. Entonces hay muchas cosas que siempre luchó y que se formó un lío en nosotros. Por supuesto eso fue hablado, en fin, pero sí... Y fue resuelto. Y sí, vi mucho... En Disney se reventó todo cuando fuimos con Chuck. Con Chuck porque Chuck también estabas teniendo actitudes de niño Consentido. consentido.
Y entonces ¿Verdad? Estoy ahí sudando, vamos. mano. Estoy No, sudando. tranquilos. La verdad es. Y Cara a entonces, cara. ahí es donde venimos, porque entonces, o sea, María Paula le quitó la paternidad a Miguel, y ahí es donde venimos. Sí. Mi pelea no era quitarle la paternidad, sino no le digas las cosas como se las dices a Esteban. Y, Porque no lo va a entender. obviamente Miguel lo aprendió Sí. y lo aprendió súper. Sí, tuvimos discusiones, o sea, no te las va a entender. O sea, Miguel Esteban entendía las cosas de una forma, pero tú le decías exactamente lo mismo a Samuel. Samuel se cerraba de una vez, como tú. Lo que pasa es que, Igualito. lo que pasa es que a Samuel había que corregirlo con Google, Wikipedia y, Claro, y inteligencia artificial. Era un reto porque de verdad que sí le hacía a uno muchas Mira, preguntas. para decirle unas cosas, es que él es muy precoz. Yo creo que se está desahogando. Suéltate. ¿Qué es esto? Déjenme, O sea, déjenme. Entonces, son todas esas discusiones. Él era muy... precoz. Era precoz. Hay otra palabra que quería usar, ¿verdad? Ok. Era precoz. Terco. No. Sí. No, yo era terco. yo A, era ve- terco. a veces, Sí, era muy terco. a veces te aprovechabas del escudo que tenía. Esteban llevaba el golpe directo, Hay pero que saber tú te- jugar las cartas de todas maneras. O sea, uno tiene que saber cuál es tu juego y cómo lo vas a jugar. De todas maneras se pudo, se logró. Sí. Estamos vivos. Total. No, estamos vivos Tenemos y nietos. O sea, tienen nietos. no, se Todo logró, está muy bien. estamos vivos, entendimos. Pero tú eras lo que tú querías, como tú querías, la ropa que tú querías, los zapatos que tú querías, Pero los oigan, vestidos que tú querías. desde chiquito. No, Sí, sí, sí. estoy Oigan, hablando de 2 esto años. no era No, que no, grande. ahora. O sea, Estoy hablando de 2 años. yo a Miguel Esteban lo vestía y los zapaticos azules. Y él a los 2 años, o sea, te voy a decir una cosa. Yo veo a Belén Sí, por eso y Sammy. muchas cosas Sí. de Belén Son de Sammy. son de Samuel Igualito, José. sí. Y Samuel me decía a mí a los 2 años, me decía, yo no soy un payaso, porque le iba a poner unos zapaticos. Entonces él se ponía, ¿te Que me acuerdas cuando ponía- le me dio querían por poner ponerse corbata y cinturones? todo. ¿Te acuerdas? Corbata y Cinturones, o sea, Tú- y tú, De tú y todas miras. maneras, a mí sí me gustaría aportar que yo creo que o sea, si un niño sale con esta personalidad, que puede ser, creo que es más fácil de manejar cuando hay un hermano en la casa, diferente. Porque yo sí, o sea, mi hermano también me lleva mucho en ese aspecto y Sí. quizá de pronto lo que yo no le entendía a mi papá, sí se lo entendía a él, porque digamos que lo veía más a mi altura. Y mi hermano tuvo mucha influencia en mi carácter y en mis, digamos, tendencias o maneras de actuar y todo eso. Pero, digamos, en el caso de un niño que es hijo Solo. único, ¿cómo se haría? Porque sí sería más difícil. claro, con Sí. quién se desahoga O o con- a quién le pregunta. Sí, porque yo, o sea, no es que mi hermano fuera mi segundo papá, nunca lo vi así, pero sí, teníamos muchas conversaciones como que ¿por qué esto, tal? Y él pues me lo hacía entender y yo, digamos que así fue como me fui deformando digamos, a una persona mucho más responsable. y Lo sin- que eres hoy, Sammy es otro. Sammy es otro. Sí, o sea, yo Yo- creo que, digamos que todos me criaron a mí, o sea, todos tuvieron... El punto es que siempre hubo amor, nunca Ah, hubo sí, rechazo, obvio. Ni no puede abuso. haber No, ni no. abuso. No, Una no, vez, no, yo no, quiero no. contarles, eso Bueno, lo a mí tenemos sí me que pegaron duro. Claro, y te tengo que contar una Me vez, pegaron A los duro. dos. una vez lo recuerdo como si fuera hoy y me duele como si fuera hoy. Miércoles. Porque siempre, de verdad que fuimos papás amorosísimos los dos, tratando, es que ser papá es fuerte. Y de 2 varones, o sea, cuando Dios te da un varón, confía en ti. Cuando te da 2, recontra confía en ti. Cuando te da 3, 5. Y entonces ahí me leo el libro de cómo criar varones de James Dobson, porque es un reto criar 2 hombres. Es completamente diferente a criar niñas. Sí. Y yo recuerdo una vez que iban para el colegio, no me acuerdo exactamente qué hicieron, pero me acuerdo cómo yo los corregí. Y fue feo. En mi carne les di duro, les di con rabia y los mandamos al colegio y yo me acuerdo que Te no, fuiste. me quedé, pero vuelta nada en la casa llorando y le dije a Miguel Gordino, tienes que llevarme al colegio Te fuiste. a pedirles perdón y nos fuimos. Nos fuimos al colegio, estudiaban en ese momento en el Británico y cuando llegamos, no sé si ustedes se acuerdan de eso o no, pero yo me acuerdo como si fuera ayer, los hicimos sacar, estaba ¿quién era? Miss Adriana. Ujú.
Y ella no entendía, ¿pero por qué? Yo le dije, no, pues porque los castigué mal y me siento mal. Y a ella le pareció divino eso, pero yo iba muy mal. Y ellos ellos ya, yo no sé si se acordaban o no, pero es mejor aprender a pedirle perdón a los hijos cuando uno no hace las cosas bien, porque no siempre las hace uno bien. Y esa fue una de las veces. Una de las preocupaciones mías como papá es que mi vida en Cristo, yo desarrollé muchos malos hábitos y yo no quería que mis hijos tuvieran esos malos hábitos. Esteban desarrolló esa parte tuya, pero yo vi que en Samuel, como me se identificaba conmigo, podía desarrollar esos malos hábitos que yo tenía, ¿verdad? Entonces, siempre quise como que infilarlo a la diligencia, a la iniciativa, ¿no? Entonces, a veces los métodos no funcionaban porque no entendía el lenguaje del amor. ¿Sí me explico? Entonces comenzamos a estudiar el lenguaje del amor para matrimonios, para parejas, pero resulta que son los mismos principios para los niños también. Por ejemplo, el lenguaje del amor creo que son 5. Palabras de afirmación, contacto, regalos, servicio Tiempo de calidad. y tiempo de calidad. Entonces, el mío es tiempo y contacto. El tuyo es servicio. Regalos. Regalos y servicios. María Paula, su lenguaje del amor es regalos. Para mí los regalos no significan nada. Servicio, ya quiere servir. Para mí el servicio, entonces no hay una congruencia, pero cuando tú entiendes que si expresas su amor, lo vas a valorar. El mío es tiempo y contacto. Si tú vas a una reunión de los arrastros, a todos nos estamos abrazando, tocando, haciendo masajes. Y el tiempo de calidad para mí es efectivo. El de mis hijos, el de ese Esteban, es regalos, ¿verdad? ¿Y cuál es el otro? Palabras de Palabras de afirmación. afirmación. Yo pensé que esta era palabra de No, afirmación. sí. Un Regalos porcentaje. y palabras de afirmación. Él es palabra de afirmación. Totalmente Total. palabras de ¿Y afirmación. cuál es el otro? Calidad. Calidad de tiempo. Tiempo de calidad. Entonces, cuando tú entiendes cómo ellos reciben amor y dan amor, es más fácil trabajar, ¿verdad? No sé si usted tenga que decir algo al respecto. No, entonces así es como empezamos como a mejorar en nuestra approach, ¿cómo se dice? En nuestro acercamiento a ellos. O sea, a cómo, y eso funciona no solamente para los hijos, eso funciona para los empleados. O sea, cuando yo soy el jefe de una empresa y tengo 20 empleados, yo no puedo pretender que los 20 empleados son iguales. O sea, va a sonar chistoso, pero voy a tener que aprender a saber cuál es el lenguaje de amor de cada uno. Si quiero, pues, tener un mejor contacto con ellos. Si quiero ser dictatorial y petrónico, pues me voy con toda y punto. Pero si quiero ser una persona asertiva y quiero que la empresa vaya a otro nivel, voy a tener que aprender que al mismo que le digo una cosa, no se la puedo decir de la misma manera a uno que al otro. Es que funciona en todas las áreas de nuestras vidas, en todos los ámbitos y en todas las esferas. Vamos a hacer una pregunta así. Ok. A ver, Kiki. ¿Han tenido hijos favoritos?